saludo, tutor Alexander Herrera, el grupo colaborativo número 187, conformado por Betsy Milena Bolaño Ruales, Diana Carolina Fuertes Cuaspas, Francisco Javier Galvis Benavides, Jonathan Stick Sandara Urbano, presentarán a continuación la respuesta a la pregunta: ¿qué comportamientos sociopolíticos han sido instituidos por el conflicto armado en Colombia? Jonathan Stiggins, Sandara Urbano. Antes de dar inicio al desarrollo de la pregunta orientadora planteada en la guía, es necesario abordar la violencia sociopolítica en Colombia. Podemos avanzar con la siguiente. Allí lo primero que habría que reconocer es el asunto de la violencia de guerra que ha acompañado todo el proceso de la construcción de nuestra nación. Desde la emergencia a la vida ha sido por parte de los republicanos en los inicios del siglo XIX hasta la actualidad, por lo cual Colombia ha sido un país de guerra endemática, tal como lo sugiere Gonzalo Sánchez en el 2009. Esto quiere decir que desde el siglo XIX hemos padecido una violencia permanente, constante, reflejada en 14 años de guerra de independencia, 14 guerras civiles locales, tenemos 2 guerras internacionales, 8 guerras civiles nacionales, entre otras muchas. Lo anterior no significa de que Colombia sea un pueblo de violencia, sino que dicho factor corresponde a que componentes como son los sociales, políticos, económicos, culturales, de periodos específicos, hayan generado de nuestro proceso histórico como nación. Bueno, compañero, muchas gracias. Bueno, tomando en cuenta lo que dice el compañero, pasamos a la pregunta: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Adelante, compañero Javier, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. La capacidad de análisis acerca de lo que es más o menos justo en un entorno sociopolítico se encuentra vinculada con la actitud y formas en que las personas ejercen la participación política para revertir las injusticias existentes. Dicha participación está en su vez enmarcada transversalmente dentro de la concepción de justicia social. Desde hace décadas se viene constituyendo una base sólida desde la que comprender las dimensiones que debe contener la justicia social para abarcar el mayor espectro de carencias existentes en la sociedad. En este sentido, se entiende que la justicia social se encuentra formada por 3 dimensiones: la de redistribución o justicia económica, reconocimiento o justicia cultural y la participación o justicia política. En primer lugar, la dimensión de redistribución se vincula a la necesidad de una mejor distribución de los bienes, ya sean materiales o culturales. Posteriormente, la dimensión del reconocimiento se centra en el respeto social y cultural hacia todas las personas, así como la existencia de relaciones más justas en la sociedad. Y por último aparece la dimensión relacionada con la representación o participación política, que se la define como la herramienta principal para la toma de decisiones que afectan la vida de las personas. De esta manera se buscaría la paridad participativa que permitirá a las personas integrantes de una sociedad participar, partiendo de la idea básica de construir un espacio social abierto y heterogéneo que permita el debate sobre las reivindicaciones necesarias. Muchas gracias, compañero. Le doy la palabra a la compañera Betsy. En el 2016 se aplicó el plebiscito como mecanismo de aprobación ciudadana frente al Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno nacional y las FARC, en donde la respuesta de la población fue un no a la consolidación final de dicho acuerdo. Por ende, el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, tuvo que adherirse a lo establecido en la Constitución Política de Colombia y cubrir con el dictamen del pueblo. Por ello, invitó a los promotores del no a exponer su propuesta con el fin de modificar y enriquecer el acuerdo anterior y presentar el acuerdo final en la mesa de diálogo de La Habana. Muchas gracias, compañera. Yo pienso que ese comportamiento sociopolítico que ha instaurado el conflicto armado en Colombia es a base de miedos, violencia, pobreza, muerte,
secuestros, desplazamiento forzoso, entre otros. Un comportamiento antisocial y antidemocrático que quiere el poder a través de miedo y daño que se genera a la sociedad. Un comportamiento sociopolítico que busca hacer creer que se da por las inconformidades que tienen estos grupos armados en base a las políticas del gobierno. Ese comportamiento social y político afecta a la sociedad colombiana, porque ese tipo de problemas sociales solo genera sufrimiento y violencia. Y esa es la realidad de Colombia en cuanto a ese erróneo comportamiento que ha instaurado pues los diferentes grupos armados ilegales en nuestro país. Muchas gracias. La Jurisdicción Especial para la Paz. Atrás, compañera, por favor. Listo. Para la Jurisdicción Especial para la Paz, en este sentido, en Colombia, la negociación del conflicto armado a través de la JEP se ha instituido como herramienta de negociación para intentar resolver los cerca de 50 años de conflicto armado dentro del país. Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre del 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años. La participación política se encuentra enmarcada en la concepción de ciudadanía, siendo un aspecto relevante para el desarrollo del compromiso cívico. Existe evidencia de que diversos factores psicosociales y sociopolíticos actúan como mediadores en la implicación que la ciudadanía tiene en acciones políticas. Además, se plantea que la participación política es un elemento fundamental para que las sociedades alcancen niveles óptimos de integración y cohesión social. Todo ello sitúa la participación como un factor clave para el desarrollo del compromiso cívico y de futuras sociedades más justas. Muchas gracias, compañero. Adelante, Jonathan, por favor. De acuerdo con lo mencionado anteriormente por mi compañero, se establece que muchas de las víctimas, estamos hablando del conflicto, se oponen a los sistemas porque manifiestan que no se sienten respaldados por ello. Los cambios en la JEP dejaron a un lado a las víctimas. Es una inconformidad general y un ejemplo son los familiares de quienes fueron asesinados en el marco de ejecuciones extrajurídicas o llamados o falsos positivos. El fin de la JEP es administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las víctimas y seguridad jurídica de los comparecientes, con el enfoque territorial, diferencial y de género. Muchas gracias, compañero, por tu aporte. Entonces, hemos visto que la participación política ciudadana se genera cuando una comunidad da su punto de vista frente a un asunto que impacta a nivel social. Y un ejemplo de ello ha sido el plebiscito que se llevó a cabo en el 2016 por el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano y la negociación del conflicto armado mediante la JEP. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amables, gracias. Gracias a todos.